Hola amigos, qué gusto saludarles. Soy Rafael Ayala, estamos en el podcast Transforma tu vida. El miedo es un mecanismo natural que si aprendemos a utilizarlo, será de gran ayuda para evitarnos problemas y también para tener grandes logros. Conoce hoy cómo hacer del temor tu mejor aliado. Hola, soy Rafael Ayala y este es mi podcast Transformación Personal. Juntos aprenderemos cómo llevar nuestra vida al siguiente nivel. Empezamos. Qué bueno que estás escuchando el podcast de hoy y como ya te enteraste, pues es sobre el temor. En los martes live que tengo por Instagram, Facebook, una de las preguntas y solicitudes más comunes que me hacen es hablar sobre el temor. ¿Por qué? Porque el temor a veces nos paraliza, a veces nos lleva a no tomar oportunidades que pueden ser de gran bendición para nosotros o incluso a renunciar a grandes posibilidades. Pero antes de eso te quiero compartir un dato interesante. Ya ves que siempre abro los podcasts con información interesante y en esta ocasión te quiero hablar sobre cuidado lo que reenvías por redes sociales. La verdad es que tengo una campaña personal contra los reenvíos de información de lo que te llega a redes sociales, en especial WhatsApp y Twitter, que suele ser a donde te llegan ahí envíos respecto a temas de política, a cuestiones de otras personas, a cuidado no vayas a comprar tal producto, etcétera, etcétera. Mucha gente está utilizando estos medios tristemente para difamar y para estafar. Hay empresas que se dedican a las famosas fake news. Tal vez no lo creas, pero literalmente hay empresas montadas para eso. Y se encargan de producir noticias falsas sobre el mundo de la farándula, sobre salud, sobre la economía, sobre todo para ganarse credibilidad. Y esa credibilidad les sirve para vender sus servicios a gente interesada en difamar a otros o en generar noticias que distraigan a las personas. Tristemente, muy relacionado con el ámbito de la política. Políticos que desean desprestigiar a sus competidores, a los que ellos ven como sus enemigos o para promoverse. Pero incluso si alguien hizo algo mal y no es una noticia falsa, tal persona cometió un fraude, hizo algo incorrecto, engañó a su esposo o a su esposa, incluso si la nota es verdadera, ¿por qué reenviarla? ¿Sí? Si la persona que se equivocó fueras tú, la que cometió el error fuera tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu hijo, tu padre, ¿te gustaría que todo mundo se entere de que cometió ese error? ¿Te parece justo? ¿Tenemos derecho en correr la voz de los errores de los demás? ¿Qué ganamos con ello, además de destruirles la vida? Además de dañar a sus familiares? Creo que no debemos hacerlo. Por eso yo te invito a que no estés reenviando información de ese tipo. Por otro lado, si te llega una nota de viene un huracán, va a volver a temblar, peligro con la cosecha de naranjas porque está contaminada, etcétera, etcétera, por favor no la reenvíes a menos que hayas verificado la nota. ¿Realmente la quieres compartir? Bueno, investiga en internet y encuentra la fuente original. Porque si la enviamos y no es verdadera, o a veces son verdaderas, pero de hace 5 años, y se reenvía la nota y estamos afectando toda una industria, y de esa industria viven familias. Y no dudes que la lanzó alguien que es competidor de los que están teniendo éxito en esa área. ¿Sí? También te pido que te asegures. ¿Sí? También considera que muchas imágenes que acompañan las notas son falsas o se usan para ilustrar notas de diferentes situaciones o países. Yo recuerdo una imagen de un joven que estaba siendo golpeado por un policía. Salió en notas y reenvíos de WhatsApp de diferentes países y de diferentes situaciones. Resulta que este joven lo habían golpeado en Nicaragua, en México, en El Salvador, en Brasil. Pues sabes que seguramente si la foto era real, este joven fue golpeado alguna vez. ¿Dónde, por quién y bajo qué circunstancias? No lo sabemos, pero lo están utilizando la imagen
para fortalecer una información de una noticia que muy probablemente sea falsa. Vamos a disminuir esta terrible falta de credibilidad que está surgiendo porque reenviamos y reenviamos sin cuestionarnos estas terribles cadenas de si no lo envías te va a caer una piedra en la cabeza y si lo envías te vas a volver millonario. Por favor, es demasiado ingenuo pensar que eso es verdad. No reenvíes cualquier cosa que no te conste y que no hayas verificado en una fuente confiable. Bueno, ese era el tema interesante con el que quería iniciar hoy, pero el tema central es el temor, freno o impulsor, algo que nos detiene o algo que nos motiva para poder alcanzar nuestras metas. El miedo, como les decía al inicio, nos puede paralizar y hacer que perdamos oportunidades. Eso es terrible. Por ejemplo, personas que no se atreven a iniciar un negocio que han tenido en mente toda la vida, por miedo a dejar su empleo. Ahora, cuidado, no te estoy diciendo renuncia, sino te estoy diciendo por qué entierras esa posibilidad. No subirnos a un avión y perdernos de un gran viaje, de visitar familiares, porque me da miedo volar. Continuar en un trabajo que no queremos. No hablar temas importantes con compañeros de trabajo porque me da miedo que se ofendan. No pedirle a mi jefe el aumento que creo que necesito, independientemente de lo que vaya a salir en el resultado, por temor a que me vea mal. No decir lo que pienso por temor a contradecir a alguien que según yo me puede causar un daño. ¿Sí? O no atreverme a hablar incluso con mis padres, mis hijos y hasta mi pareja, por miedo. Sin embargo, el temor también nos puede ayudar a resolver situaciones, a evitarnos problemas y a alcanzar nuevas metas. El temor puede ser un gran aliado si aprendemos a manejarlo, si conocemos cómo operamos bajo el temor. Realmente tenemos grandes oportunidades y un aliado poderoso para ayudarnos a prosperar. Si aprendemos a manejarlo, se puede convertir en un gran amigo, en un gran consejero. El temor, por definición, ¿sí? Y lo puedes ver en el diccionario de la Real Academia, es una angustia provocada por creer que algo importante para nosotros o alguien valioso para nosotros está en riesgo de perderse. Te lo repito, el temor es esa angustia que sentimos cuando pensamos que algo o alguien valioso para nosotros se puede perder. Y eso puede ser desde nuestra reputación hasta la vida misma. Cuando creemos que algo está en riesgo, que nos estamos jugando algo valioso, lo que sentimos es temor. Es un mecanismo, ¿sí? Es un mecanismo que tenemos en nuestro cerebro para protegernos de posibilidad de pérdida. Realmente no es malo. Hay gente que dice, hay emociones buenas y hay emociones malas. Momento, todo va a depender del contexto. Las emociones son parte de nuestra vida y no son un error. Por ejemplo, la felicidad es buena y la tristeza es mala. Momento, si acabo de tener la pérdida de un ser muy querido, ¿te parecería correcto que esté feliz? O si me acaban de dar un premio, dar una beca, que me ponga triste. Las emociones no son buenas o malas, dependen del contexto donde están. Y el temor es una emoción más, y es una emoción que nos puede ayudar muchísimo. Imagínate que estás en un circo en el que todavía tenían animales y está ahí el espectáculo con los tigres. Y de pronto un tigre se sale del área de protección y va hacia la audiencia donde estás tú. ¿Qué pasa si no sientes miedo? Con un malentendido valiente que no sienta miedo, suficiente para que yo alcance a huir corriendo, ¿sí? Y el temor me va a dar la adrenalina para aumentar la velocidad a la que generalmente corro. El temor no es malo. Es malo cómo lo manejo, si no sé hacerlo correctamente. Pero el temor es algo que nos advierte de que hay peligro y que necesitamos protegernos, huir, atacar, ¿sí? O informarnos. Por ejemplo, te voy a pedir un favor. Piensa en una situación en la que hayas sentido temor. Ahora mismo, recuerda
aquella vez que sentiste miedo. ¿Ya la tienes en tu mente? Te voy a decir por qué tuviste miedo. Tuviste miedo porque creías que algo o alguien importante para ti se podía perder o se podía dañar. Desde la fama, tu trabajo, una relación, la salud o la vida misma. Creías que estaba en riesgo y entonces sentiste temor. Porque el temor, el miedo, como todas las emociones, nos provee de 3 cosas. Siempre va a traer 3 cosas el miedo. Y te lo quiero compartir para que entendamos cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente ante el miedo y podamos aprovecharlo. Te lo repito, sentir miedo no es malo. Lo riesgoso está en no entenderlo y no saber cómo manipularlo, cómo manejarlo. Bien, 3 cosas que siempre vienen con el miedo y con cualquier otra emoción, pero cambia el detalle en cada una de ellas. En esta ocasión me voy a enfocar solamente en el temor, que es el tema que nos compete. Lo primero que trae el temor es información sobre algo valioso para nosotros que está en riesgo de perderse. Como en el ejemplo que te puse. Sentiste miedo porque creías que algo o alguien valioso para ti se podía perder. Segunda cosa que trae el temor. Nos dice qué es lo que debemos hacer para evitar o para reducir el riesgo de esa pérdida. Lo que el temor nos dice es: protégete o investiga. Y ahora vamos a ver a detalle cada uno de estos puntos, porque muchas veces no se trata de un peligro físico. Cuando es un peligro físico, lo que tengo que hacer es protegerme, huir. Ahí viene la corriente del río, me da miedo, está subiendo, me dice: protégete, vete a un lugar más alto, ¿sí? Vete de ahí, huye. Voy por una calle oscura, veo 2 personas que vienen hacia mí, me parecen sospechosas, me da miedo, me dice: protégete o prepárate para defenderte, ¿sí? Esos son situaciones físicas, pero también hay situaciones emocionales, mentales, ¿sí? Me da miedo, estoy muy nervioso de hablar con tal persona porque la tengo que corregir y sé que se ofende muy fácil. Y aparte es un colega, es un par, está al mismo nivel que yo, pero mi jefe me pidió que sea yo quien hable con él. Y es incómodo, me da miedo, se vaya a ofender, vaya a pensar que yo tengo algo contra él. Y ahí los temores son mentales. Y ahí, ¿cómo me protejo? Voy a tener que investigar cómo protegerme. Tal vez necesito información. Información. El temor va a disminuir con protección o con información. Y entonces voy a leer o voy a indagar cómo tener una conversación difícil. Cómo corregir a alguien sin dañar la relación. Que por cierto, en mi página vas a encontrar un artículo gratis al respecto. E incluso tengo un Martes Live en Facebook e Instagram. Lo puedes buscar incluso en YouTube. Sobre cómo corregir a alguien sin lastimarlo. Pero el punto, regresando al tema del temor, es que te hace falta información. Recuerda, el temor, 1, nos da información sobre algo valioso o importante para nosotros que está en riesgo de perderse. 2, me dice qué es lo que debo hacer: protegerme y o investigar. Y por último, nos da la energía para ejecutar aquello que nos pide. Cuando sentimos miedo, nuestro cerebro no solo me dice huye y protégete, sino manda señales al cuerpo para que los músculos se pongan tensos, para que haya mayor vigor, para que haya adrenalina a través nuestro y podamos contraatacar, huir, escalar, saltar, etc. ¿Sí? Si te fijas, es una gran herramienta el temor, porque nos prepara mental y físicamente para afrontar aquello que creemos que está poniendo en riesgo algo valioso para nosotros. El problema es si me paralizo. O el otro factor de alto riesgo es que no exista un temor real.
existe el temor, que no existe un factor real de que algo esté en peligro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo puedo yo capitalizar ese temor? Bueno, te lo voy a compartir. Lo primero es que tienes que preguntarte, ¿qué es lo que está en riesgo? ¿Qué situación, qué persona, qué está en riesgo? Hay gente que tiene pavor, por ejemplo, a hablar en público, ¿no? Y dicen, voy a tener que hacer una presentación ante clientes, ante el equipo directivo, y se pone nerviosísimo, y qué voy a hacer, y cómo uso mis manos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que te tienes que preguntar es, ¿qué está en riesgo? Verdaderamente, ¿qué está en riesgo? Pues que no lo haga bien y quede en ridículo. ¿Y eso qué pone en riesgo? Pues, Rafael, que no me den nuevas oportunidades de hacer este tipo de presentaciones. Ok. ¿De qué te tienes que proteger y cómo? ¿O qué información necesitas? Bueno, pues necesito la información de lo que voy a presentar, pero ese es un tema que domino, Rafael, por eso me lo están pidiendo, ahí no necesito mucho, pero sí necesito practicar, tener un buen PowerPoint o Keynote, y pues quisiera saber cómo se hace una presentación, no quiero hacerlo mal, no quiero extenderme demasiado. Pues entonces necesitas investigar en internet, tomar un curso, obtener información sobre cómo hacer una presentación en público. Tienes que prepararte, tienes que protegerte. No quiere decir que esto va a borrar de la noche a la mañana la sensación de temor que tenemos. No, lo que significa es que voy a estar protegido para disminuir el riesgo de que salga dañado. Ahora, Rafael, ¿pero y los nervios? Bueno, déjame decirte que el temor lo vamos a seguir sintiendo. Después de tal vez de muchas presentaciones exitosas, ese temor desaparezca. Pero es que nos han enseñado mal respecto al valor ante el temor. Nos han hecho creer que una persona valiente es aquella que no siente miedo ante situaciones de alto riesgo. Nos hemos creído Hollywood, ¿no? Donde James Bond solo va contra toda una nación, contra todo un equipo de la mafia, y todavía sin despeinarse les dice por qué son tan poquitos. No, eso no es valor, eso se llama mentira. Todos los seres humanos sentimos temor de algo o de alguien. Todos. No te preocupes si sientes miedo, recuerda, es el mecanismo natural que te avisa que te prepares o que te protejas, ¿sí? Valor no es la ausencia de temor, es hacer lo que tenemos que hacer a pesar de sentir miedo. Y como te decía, el miedo me dice qué hacer. Es más, mientras yo estoy hablando, tú estás pensando situaciones que te dan miedo. Y yo te voy a decir, vas a tener que hacerlas, vas a tener que ser valiente, ¿sí? Te voy a poner un par de ejemplos. Fíjate que en una ocasión iba yo volando, ya hace muchos años, de Los Ángeles a Hermosillo, Sonora, en México. Era una avioneta muy pequeña, era un vuelo pequeño, una línea comercial pues pequeña, al grado de que en el avión estaba un asiento, el pasillo, y otro asiento. Era más una avioneta que un jet, ¿sí? No había sobrecargo, podíamos ver a los pilotos operando ahí la nave, y literalmente nos pasaban una hielera, una de estas neveras pequeñas hacia atrás, y tú tomabas tu refresco y se la pasabas al de la fila detrás, ¿no? Y así, era un avión pequeño. Y esa aeronave se movía más que Shakira en sus videos. Temblaba por todos lados, era de hélices, y al otro lado del pasillo venía una señora que literalmente tenía un rosario en la mano, le temblaba la barbilla y lloraba del miedo. A mí hay cosas que me dan temor, pero los vuelos, los aviones no son una de ellas. Entonces ella volteó, se dio cuenta que la estaba viendo y dice, discúlpeme, es que me da pavor volar. Y yo intenté distraerla, y hay una manera muy fácil de distraer a una mujer, una sola pregunta. ¿Tiene usted hijos? Ay, sí, tengo 3, y me empezó a platicar de ellos, y pues mi intención era que ella cambiara su mente de la perspectiva, ¿no? El punto es que después de un rato de estarme platicando, me dice,
Pero ¿sabe qué? Cuando yo llego a mi ciudad y aterrizamos, me meto al baño para peinarme y quitarme las lágrimas, volverme a maquillar, que mis hijos no se den cuenta que tuve pavor, porque no quiero contaminarles con este miedo que tengo a los aviones. La realidad es que ella me compartió que estaba criando sola a sus hijos. No recuerdo si era viuda, si era divorciada, pero ella era el sustento de casa. Y para sostenerlos tenía una tienda de ropa, una boutique, y cada cambio de temporada iba a la ciudad de Los Ángeles a surtir con ropa su tienda y regresaba a casa para venderla. Y lo que yo le dije fue: discúlpeme, pero yo no haría eso de maquillarse y peinarse cuando llega a su destino para que sus hijos crean que no tuvo miedo. Y me dice: ¿pero por qué? Si yo no quiero que ellos sientan temor. Le dije: justo por eso. Llegue así despeinada, con el rímel corrido, la cara demacrada, para que ellos vean qué madre tan valiente tienen. Que a pesar, no de sentir miedo, pavor de subirse a una aeronave, lo hace por amor a ellos y porque es muy valiente. Ese es el concepto de valor que necesitamos tener. Valiente no es el que no experimenta la sensación de temor. Valiente es aquella persona que hace lo que sabe que tiene que hacer a pesar de estar sintiendo miedo. Ese es el valor. Y ella sabe que lo que necesita es ir, comprar la ropa y venir a venderla para tener el capital de sostener a su familia. Ese es un acto de valor. ¿Cuáles son tus temores? ¿Los tienes en la mente? Ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, ya lo sabías, solo que ahora sabes que puedes ser valiente aunque sientes miedo, aunque lo hagas temblando. Y habrá cosas que ni siquiera son tan fuertes en cuanto al temor, pero ya no queremos ni pensarlas. Tal vez no te den el pavor que le daba a esta mujer volar, sino si te da un miedo menor. Simple y sencillamente hazlo, pero antes de eso necesitas protegerte e investigar. No confundas valor con imprudencia. ¿Sí? Veo jóvenes que, por ejemplo, tienen, no sé cómo se le podrá llamar, el hobby, el pasatiempos o la imprudencia de saltar por los techos. El otro día me pasaron un video de jóvenes que hacen eso y, Dios mío, nomás de verlo, yo ya tenía miedo y yo estaba sentado en mi sillón. ¿Sí? Pero bueno, no confundamos imprudencia con valor. Déjame ponerte ejemplos. Si tu temor es el de esta señora, subirte a un avión, investiga. Por ejemplo, puedes ver estadística y te vas a dar cuenta que es más probable que mueras atropellado cuando vas a la tienda de conveniencia que está cerca de tu oficina que porque un vuelo se caiga. Eso no te va a quitar el temor, pero te va a dar información de que es muy poco probable de que tengas un accidente, ¿sí? Y puedes protegerte de otras maneras. Lleva música para que la vayas escuchando, descarga una película en tu teléfono y vela mientras estás volando, eso te va a distraer. Toma un té relajante y aunque vayas temblando, hazlo y súbete. Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes temor a abrir tu negocio y dejar tu empleo? La razón es muy obvia. ¿Qué pasa si me va mal, no gano suficiente dinero, perjudico a mi familia, pierdo el buen empleo que tenía, etcétera, etcétera? Yo entiendo. Entonces tienes que protegerte e investigar. ¿Cómo te proteges si vas a abrir un negocio y quieres dejar tu empleo para dedicarte a ese negocio? Lo primero que vas a necesitar se llama ahorrar. Para que en caso de que dejaras el negocio, tengas respaldo económico para varios meses sin tener a través de tu negocio el mismo ingreso que tienes en tu empleo. Porque recuerda, a un negocio al principio se le invierte y para eso necesitas dinero. Entonces protégete. Antes de salirte de tu trabajo, genera un buen ahorro. 2. Infórmate sobre cómo otros han empezado sus negocios a pesar de que tenían un empleo. Pregúntale a amigos que lo han hecho, investiga en internet, ve videos en YouTube. Y una tercera alternativa muy obvia para protegerte es que vayas iniciando tu negocio paulatinamente mientras tienes tu empleo. Si te fijas, el temor nomás me dice protégete o investiga. Otro caso, lo que comentaba hace unos minutos,
Te da miedo hablar en público, es uno de los más comunes. Toma un curso, que yo tengo uno, ¿verdad? Y pronto lo ofreceremos por acá, pero toma un curso sobre eso. Te va a dar herramientas, armas para proteger tu exposición. Habla como si hablaras con una sola persona. Ese es un consejo que yo le doy a quien me dice, Rafael, tú que llevas tantos años como orador profesional, ¿cuál sería el mejor consejo que me puedes dar? Y mi mejor consejo es este. Yo me comporto en una audiencia, sean 10 o sean 10,000, como si estuviera hablando con una persona. Siempre que te suceda algo, ¡ay, se apagó el proyector! ¡Ay, se me desabrochó la agujeta del zapato! Mi punto es este. ¿Qué harías si estuvieras platicando con una sola persona? ¿Sabes qué haría yo? Les diría, ¡ay, se descompuso el proyector! Pero no se preocupen, yo tengo aquí la presentación, la voy leyendo y se las comento. ¿Sí? No se la puedo compartir mi computadora a una audiencia. Si estuviera con una persona, sí, le digo, ven, siéntate aquí y te lo muestro, pero se lo puedo ir diciendo, no pasa nada en lo que reparamos esto. O les digo, se desabrochó mi agujeta, permítanme un segundo, me tardo 6 segundos y asunto resuelto. Piensa esto, no tienes que ser un orador profesional, tienes que ser tú exponiendo un tema que dominas. Algo que te voy a recomendar, si vas a exponer, no hables de un tema que no dominas. Y eso no lo deberías hacer solo tú, sino cualquier, incluso un profesional. Lo que más seguridad le da a un orador es saber sobre lo que va a hablar. Me pueden preguntar, puedo dar mi opinión, y si algo no sé, simple y sencillamente les digo no sé, pero porque fue una pregunta sumamente extraordinaria, poco común, que no se me había ocurrido. Pero por favor, no hables de un tema que no domines, eso te va a dar pavor. A mí me daría miedo hablar y subirme a hablar de un tema que no domino. Y la otra, no seas un orador. Sé tú exponiendo. Bueno, otro temor es el que tenemos los papás de corregir a nuestros hijos porque me van a dejar de querer. Esto le pasa sobre todo a los papás cuando van empezando, cuando tienen hijos pequeños o cuando tienen uno solo. Es que quiero que sea feliz, quiero que me vea como su amigo, no quiero que me deje de querer. Mira, el primer consejo que le voy a dar, ¿sí? Igual, infórmate, aquí es informarte, pero yo te quiero dar una sugerencia. Tus hijos te van a querer aunque te equivoques. Los seres humanos estamos alambrados aquí arriba en nuestra mente para anhelar y querer a nuestros padres. Incluso aquella persona que nunca conoció a sus padres biológicos, de adulto sigue teniendo el deseo de conocerles. Ante padres que renunciaron a ellos. ¿Sabes por qué? Porque estamos diseñados, está dentro de nosotros ese deseo de conocer a nuestros padres, de conocerles, de convivir, de quererles. No te preocupes. Y 2, no confundas la responsabilidad que tenemos como papás. Discúlpame lo que te voy a decir, pero nuestra responsabilidad central es educarlos y formarlos para que salgan adelante en la vida sin nosotros. Nuestra responsabilidad no es ser su amigo. Qué bueno si podemos tener una relación de amistad con nuestros hijos, pero te tengo una mala noticia. Como amigos, tus hijos y mis hijas prefieren a sus amigos que nosotros. Y seamos honestos, cuando nosotros éramos jóvenes y chicos, si quieres un tiempo de diversión, piensas más en tus amigos, no te preocupes. Tus hijos son tus hijos y nuestra responsabilidad es educarlos. No te van a dejar de querer llamar aunque te digan, te odio, nunca me tratas bien y un día me voy a ir de la casa. La verdad es que un día se va a ir, pero espero que sea cuando sea adulto. Pero el punto es este, se llama chantaje. No tengas temor de hacer lo correcto con tus hijos, ¿sí? No tengas miedo de eso. Mira, todos los papás nos equivocamos, pero quieres compensar tus errores. Expresa mucho amor, física y verbalmente, dedicando tiempo también. Miedo a envejecer, ese es otro temor muy común, ¿sí? Realmente más que a la vejez, a lo que le tenemos miedo, es a lo que asociamos con la vejez. Entiéndase, enfermedades, que perdamos la memoria, son las cosas que nos dan. ¿Qué necesitas? Informarte y protegerte. Y aquí, ay Dios mío, es un área que tal vez hasta puede ser todo el tema de un podcast.
Tienes que informarte y protegerte con 2 cosas: alimentación, ejercicio físico y ejercicio mental. Hay muchísima información en libros, artículos, internet sobre cómo podemos llegar a una vejez de una manera más sana, física e intelectualmente. Clave, la alimentación. Bueno, pero ahí infórmate. Hoy no es el tema que vamos a tocar. Solo te quiero decir, si te informas y cambias tus hábitos de alimentación, aumentas mucho las posibilidades de llegar a una vejez físicamente vigorosa, mentalmente lúcida. Hay ejercicio físico y hay ejercicios mentales para evitar Alzheimer, Parkinson o cuando menos reducir las posibilidades que eso suceda. Pero tienes que informarte y protegerte aplicando aquello que leíste. Bien, son algunos ejemplos que yo te quería compartir. Y lo que te quiero recordar es que el temor se afronta exitosamente siendo valiente. Cuando hagas aquello que tienes que hacer, a pesar de sentir miedo, te vas a dar cuenta que lo que más temías no te sucedió. Todo aquello que imaginamos, el mal del Easy. Ay, ¿y si se cae el avión? ¿Y si me equivoco en todo? ¿Y si trato de vender este producto y no me lo compran? ¿Y si lo invito a mi negocio multinivel y no acepta? ¿Y si? ¿Y si lo haces bien? ¿Y si el avión llega a su destino? ¿Y si lo invitas a tu negocio y acepta? Casi todos los grandes temores y aquellas cosas que temíamos no nos suceden. Tenemos que ser valientes. Casi nunca pasa lo que tememos. Y si nos protegemos, si nos informamos, pues vamos aún a reducir más las posibilidades de que aquello suceda. Y bien, te decía, no vayas a confundir prudencia con valor. El valor es hacer lo que tenemos que hacer, pero primero investigo, indago y me protejo. Bien, eso es lo que te quería compartir sobre temor y valor. Convirtamos el miedo en un aliado, no en una barrera o en un freno. Punto importante. ¿Qué pasa cuando al hacerme la pregunta, ¿qué es lo que está en riesgo? ¿Por qué siento temor? Y no hay nada en riesgo. Es decir, mi temor es infundado, pues ahí lo que debería hacer es actuar. Pero ¿qué sucede si eso es permanente? Tengo una angustia constante, Rafael. Todo me da miedo. Incluso situaciones que antes me parecían normales. Todo me genera angustia. Llevo días así. Cuidado, eso ya no es temor. Eso puede ser depresión o ansiedad. Y ese es un problema fisiológico, es decir, una enfermedad y requiere el apoyo de un médico. Es probable que estés en inicios de depresión o si ya llevas mucho tiempo así, en una depresión. Y la depresión no es tristeza. Ya hablaré un podcast completo sobre el tema. Pero lo que te quiero decir aquí es busca un médico. Y el médico que corresponde es un psiquiatra o un neurólogo. Yo iría primero con el psiquiatra y no. El psiquiatra no es el que atiende locos. ¿Sí? Rompe ese mito. El psiquiatra es el especialista en el sistema nervioso. Bueno, el neurólogo es el especialista en eso y el psiquiatra en cómo afecta las conductas ese sistema nervioso. Entonces, si hay un temor permanente injustificado, hay que ir al médico. Bien, les voy a dejar un reto para esta semana. ¿Cuál es? Lo que has estado pensando mientras escuchas este podcast, algo que te da temor pero sabes que debes hacer, hazlo esta semana. Al menos da el primer paso, sé valiente, ¿sí? Recuerda, antes vas a investigar, vas a protegerte, pero vas a actuar. Es lo que te dejo de desafío y sé que lo vas a hacer. Por favor, los logros que vayas teniendo, comunícamelos en las redes, en Instagram, en Facebook, etc. Déjalo debajo de los videos que tengo en YouTube. Y el proverbio de la semana con el que cerramos el programa es el siguiente. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. Lo repito. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. ¿No te gustó? Reclámaselo a Salomón. No lo escribí yo, pero no confundas fantasías con sueños. Un sueño es un anhelo de tu corazón que puedes convertir en meta. Una fantasía es algo que imaginas, pero nunca llevas a la realidad. Entonces,
Las fantasías, según Salomón, nos llevan a la pobreza. Pero el trabajo, e incluso el trabajo respecto a nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas, nos llevan a la abundancia, ya que tengamos suficiente. Bien, ha sido un gusto compartir este podcast contigo. Te invito a mi página, rafaelayala.com, a mi Facebook, Rafael Ayala Autor, ahí vas a encontrar esa página. También te puedes suscribir a mi boletín gratuito para que te enteres dónde ando, recibas un buen artículo cada mes. Y ya sabes, hay videos en el canal de YouTube de Rafael Ayala, información en Instagram y en Twitter. Así que nos encontramos por las redes sociales y en una semana tendrás un nuevo podcast aquí mismo. Hasta pronto y recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hasta pronto.